El pasado 3 de junio se dieron a conocer los resultados del primer estudio que midió el impacto de los programas de viviendas de la institución Techo. Dicho análisis arrojó que aumentó la satisfacción de quienes reciben ayuda de este organismo. Vamos a conocer detalles de este estudio, también conocer la realidad del programa Techo para Chile y en el exterior también. Estamos junto al director ejecutivo del Centro de Estudios JPAL, que también vamos a conocer en esta entrevista. Estamos junto a Ryan Cooper. Gracias por estar con nosotros, Ryan. Bienvenido. Gracias a ti, Sebastián. Ryan, primero, antes de entrar al detalle del estudio, y una pregunta bien interesante es, ¿qué es JPAL y qué es lo que hace? Que es una iniciativa bien innovadora y ya lleva varios años acá en Chile. Sí, JPAL es un laboratorio social que busca la evidencia sea parte de la ecuación en la toma de decisiones de política pública. Es un laboratorio que empezó en la Universidad de MIT en Estados Unidos en 2003 y fue fundado por académicos, Esther Duflo, Abhijit Banerjee, y básicamente lo que busca es aplicar métodos rigurosos para testear qué funciona y qué no funciona. Y la hipótesis es que sabemos muy poco o no sabemos absolutamente nada casi de qué funciona y qué no funciona. Entonces, la idea es poder contribuir con evidencia para ayudar y que no sea solamente intuición, que no sea solamente ideología lo que haga que uno esté asignando recursos públicos que son escasos para desafíos tan importantes como la lucha contra la pobreza. ¿Se enfocan solo en la pobreza ustedes, como son un laboratorio contra la pobreza, digamos? Somos un laboratorio contra la pobreza, pero pensando en el concepto de pobreza de una manera más amplia. Vale. No necesariamente nos apegamos a ciertos parámetros estrictos como gente que está bajo la línea de la pobreza. Entendemos que hay gente que tiene más que otra, entendemos que la economía tiene fallas en las cuales ciertas intervenciones de un sector público pueden ayudar a resolver esos problemas y buscamos formas de poder generar evidencia para ayudar a tomar mejores decisiones de política pública en general. Eso puede ser gente de clase media, gente en pobreza extrema, pero en general resolver problemas sociales a través de métodos científicos y rigurosos. Suena bien frío quizás el decir como un laboratorio contra la pobreza, ¿no? Pero ¿por qué? Me imagino que hicieron un diagnóstico primero. ¿Por qué lo encontraron necesario implementar este tipo de trabajo? Yo no sé frío, cálido o qué. La verdad es que un laboratorio lo que busca es de manera seria levantar información para entender mejor los fenómenos y para tomar mejores decisiones. Entonces, que el diagnóstico es que en los siglos anteriores ha habido muy poca evidencia, no se sabe bien qué funciona. Entonces, y por otro lado, es muy difícil en el mundo real, digamos, en las ciencias sociales, medir efectos causales, a diferencia de las ciencias naturales, donde yo puedo tener dos ratoncitos, aislar ciertos parámetros y medir con rigor. Acá estamos en un mundo real, todo se mueve simultáneamente. Entonces es muy difícil saber si cierto programa fue la causa de cierto resultado o si fueron otros temas como una recesión, etcétera, etcétera. Entonces se hace necesario medir con rigor, de manera científica, qué funciona y qué no funciona. Y muchas veces uno ve en diarios ciertos estudios supuestos que hablan de que tal programa fue súper efectivo, y la verdad que no tienen fuentes para poder justificarlas de verdad. Y por ejemplo, acá en Chile, ustedes trabajaron junto a un Techo para Chile precisamente para medir el impacto que tenían estas viviendas. ¿Cuál fue el resultado? Porque da la impresión a primera vista de que un Techo para Chile es una de las políticas públicas importantes que han surgido en los últimos años, en las últimas décadas quizás. Así es sorprendente que en todos los años que yo he hecho, después de haber construido casi 100.000 mediaagua en todo el continente, no haya evidencia de que esa casa de madera tiene efectos sobre los objetivos declarados. Entonces, eso es un ejemplo de la cantidad de intervenciones donde no hay evidencia. Gracias a la intervención que se hizo, que de hecho fue una evaluación en El Salvador, en México y en Uruguay, hoy contamos con evidencia de la efectividad de esa casa. ¿Okay? Y los resultados son que la casa funciona, cumple su objetivo, pero no es la panacea. Y eso es súper importante. Es importante porque pareciera que es el paso final casi, ¿no? Que un Techo para Chile es como la solución definitiva. Sí, lo que pasa es que muchas veces en organizaciones donde el espíritu, donde la motivación es importante, uno puede ir creyéndose el cuento. Claro. Y uno puede pensar, partir con un objetivo súper claro, que de hecho el Techo siempre fue así. En contextos de inundaciones, etcétera, ciertos universitarios se motivaron por ir y algo tan obvio como que gente está mojada, gente no se puede secar, ¿no es cierto? Y dar una solución básica, un punto de partida. Eso es el objetivo. Pero en el camino uno puede ir creyéndose el cuento y pensar que esta casa quizás resuelve todos los problemas.
Entonces, evidencia rigurosa te puede ayudar a aterrizar esta situación y poner las cosas en contexto. Sobre todo en el caso chileno es interesante el análisis considerando los niveles de pobreza que hay en Chile. Hay toda una discusión ya de carácter más político quizás respecto a las cifras de pobreza. Pero decía que era interesante porque esta pobreza, la de estos niveles, digamos, es la que cuesta más en erradicar, me imagino, ¿no? Entonces la política pública se hace, es mucho más necesario que sea más efectiva, efectivamente, digamos, sí, al momento de la implementación. Sí, es complejo y de hecho no hay claridad de los determinantes para poder sacar a gente de la extrema pobreza y que se mantengan fuertes. Hay un estudio que mío, de hecho, con Dante Contreras y Christopher Nielsen, que habla de la dinámica de la pobreza y muestra como mucha gente en un momento del tiempo está en pobreza, sale y puede llegar hasta el decil 5 y el periodo siguiente volver a la pobreza. Claro. Y eso tiene que ver con otros elementos de capital humano y otros capitales que faltan. Entonces no es tan claro y es importante con rigor poder determinar. Y un poco lo que se está viendo es que las soluciones tienen que ser múltiples y atacar varias cosas al mismo tiempo. Y eso es un poco lo que aprendimos de este estudio. La casa, de hecho, el estudio no fue en Chile, fue en El Salvador, en México y en Uruguay, y encontramos que hay un aumento significativo en la calidad de la satisfacción con la calidad de vida. La gente se siente mucho mejor, está mucho más feliz, también se siente más seguro en El Salvador, y algo pareciera ser que hay mejoras en temas de salud. Pero no hay mejora en ingresos, no hay mejora en acumulación de activos y en otras cosas que son importantes para salir de la pobreza. Pero la pregunta es ¿por qué podríamos pensar que esta casa tendría todos estos cambios? Y la verdad es que cumple un rol, pero quizás además de eso hay que complementar con alcantarillas, con agua potable, con educación. Entonces un poco lo que estamos viendo es que la casa es una condición necesaria, muy buena y muy importante, pero no suficiente, hay que complementar con otras cosas. ¿Y ese complemento quién tiene que entregarlo? Porque me imagino que no es responsabilidad de un techo, digamos. Del techo. Bueno, quien naturalmente tendría ese rol sería el gobierno, ¿no es cierto? Y en el caso chileno en particular, ¿cuáles son esos puntos complementarios a esa vivienda que hay que empezar a desarrollar acá en Chile? Bueno, considerando esos niveles de pobreza de los que estábamos hablando. Lo que pasa es que en Chile, primero que nada, ha habido una mejora impresionante en términos de la pobreza y en términos de la pobreza extrema. O sea, cada vez es menos y casi no existe, digamos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero de decir. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque han habido mejoras en términos de capital humano, de redes de salud, de acceso y también un programa de vivienda del gobierno donde hay una conexión entre estos pasos primeros que hace el TEC con lo que es una vivienda definitiva, ¿cierto? Y los subsidios habitacionales, donde pareciera ser que algo importante es que esas viviendas definitivas estén conectadas y estén cerca de donde aquellas personas tienen redes sociales. En ciertos momentos se cometieron errores de poner viviendas sociales en lugares muy alejados, que han sido causantes de que gente vuelva, ¿no es cierto?, al campamento, porque necesita estar cerca de donde están sus redes. Sí. Entonces, ese es un elemento que ha sido importante en cómo se ha ido mejorando. Ahora, en Chile, una de las dificultades probablemente puede ser la duración de los gobiernos, el pensar muy a corto plazo, quizás. ¿Lo ven ustedes como un obstáculo para llegar a superar los niveles de pobreza, las zonas de pobreza que hay hoy día en Chile? Ese es un problema, y hay pros y contras de extender y acortar los periodos por temas democráticos, ¿no es cierto? Y es un problema que afecta a varias dimensiones. Uno, más de capital humano, en educación sabemos que es una inversión de largo plazo, entonces tienden los gobiernos a tener menos incentivos de invertir en temas que los frutos se van a ver en otro gobierno. Claro. Eso es evidente. Y los principales temas de desarrollo son temas de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que existe. Pero a mí me gustaría mencionarte el problema que hay dinámico en relación a la evaluación de impacto y a la producción de evidencia. Nosotros creemos que una de las razones por las cuales hay tan poca evidencia hoy de qué funciona y qué no funciona es justamente porque los frutos de una evaluación rigurosa se perciben en un periodo lejano, en muchos de los casos. Por tanto, políticos hoy no necesariamente tienen el incentivo de hacer una evaluación rigurosa de lo que puede ser una innovación espectacular. Entonces, por ejemplo, un ejemplo del postnatal. Perfecto. La extensión del postnatal era algo que no existía evidencia y parece algo muy innovador. Sin embargo, nosotros como JPAL hablamos con el gobierno, nos dimos contra la muralla tratando de conseguir que, primero tratar de que se pilotee, antes de hacer una ley, gastar un montón de plata, que se haga un piloto y se haga una evaluación rigurosa en chico y después extenderlo. Y lo otro, incluso si es en grande, tratar de alguna manera de medir. Pero el gobierno no había forma, porque ya era ley, ya era un programa emblemático. Entonces, ese tema dinámico hace muy difícil que uno escucha a algunos políticos que dicen, oye, llegué a este gobierno y no hay nada de evidencia para tomar decisiones.
pero en ese mismo gobierno ellos no fueron capaces de producir evidencia, porque eso iba a beneficiar a otro gobierno. Un caso emblemático puede ser el Transantiago, digamos, haberlo implementado de forma, hacer un piloto, digamos, con las dificultades que podría haber llevado eso, hubiera evitado quizás el... Es un muy buen ejemplo, eso es un muy buen ejemplo donde llevar algo a escala de una, ¿no es cierto?, puede ser problemático. Ahora, también es un buen ejemplo de un caso donde es difícil levantar evidencia y es difícil hacer un piloto, tú mismo lo mencionas. Pero como ese hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué rol tiene la innovación en todo este trabajo que están haciendo como JPAL? Me imagino que la innovación entendida como emprendimientos sociales por ese ámbito debe ser relevante. Debe tener un rol relevante. Es súper relevante. De hecho, uno de los paradigmas que nosotros estamos tratando de cambiar tiene que ver con que la evaluación de impacto sea visto como una herramienta de control, de accountability, de rendición de cuentas, versus una herramienta de innovación social, como el caso de la medicina, donde se están probando innovaciones continuamente chicos, y en base a eso tomar decisiones de política más grandes. Nosotros creemos que si se percibiera la evaluación rigurosa de impacto como una herramienta de innovación, habría mucho más disponibilidad de políticos de poder quizá incluso lucirse con su programa. Esta es mi idea genial, y tener evidencia que después salga en un journal internacional. Claro, y funciona, porque ya lo demostramos. Que funciona, ¿no es cierto? El mensaje a la ciudadanía es distinto. Entonces, claro, ese es el paradigma que hay que buscar. Ryan, te agradecemos tu presencia aquí en CNN Chile. Interesante acción la que está llevando a cabo JPAL. Esperamos que tenga el impacto positivo, pues, por el trabajo que están haciendo. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más información aquí en CNN Chile. No se vaya.